degradado en vida por su egoísmo, maldad o envidia, era pasar a un reino inferior. Este reino inferior, conocido también por allá abajo, desde la misma creación del mundo, había sido un lugar abandonado y vacío, donde iban a parar las almas de algunos muertos, para estar y permanecer siempre en el más miserable de los aislamientos. Ello fue así hasta que se produjo la gran rebelión de los cielos, cuando Lucifer y los suyos se alzaron contra Dios y fueron derrotados por las huestes comandadas por Miguel. Los entonces denominados ángeles caídos llegaron a aposentarse en dicho lugar, y aquel, allá abajo, comenzó a ser conocido con el nombre de infierno. Aquellos ángeles caídos, ya convertidos en demonios, no tardaron en comenzar a torturar e incluso muchas veces a destruir a las almas humanas que permanecían condenadas y confinadas. Azrael presenció el día en que Dios creó a todos los ángeles y desde el trono ante toda su creación celestial
Dios le otorgó a Azrael el título de ángel de la muerte y el decreto divino arcángel. A pesar de este rango, que no es de los más fuertes dentro de la jerarquía, Azrael era más poderoso que todas las creaciones de Dios. El cargo solo era para suprimir los poderes de Azrael y así mantenerlo al margen. Azrael se dio cuenta que desde aquí no podría superar a Dios, así que optó por dividir su poder en dos. Una mitad optó por ir a otros planos en busca de más poder, mientras la otra mitad se quedó para hacer lo mismo que Lucifer, hacer una rebelión, hacer que una legión le siga y desde las sombras hacerse más fuerte. Cuentan los textos apócrifos en una tablilla sumeria más antigua que textos bíblicos que si Azrael, Lucifer, Satanás y el Señor Oscuro, quienes realmente son considerados entidades distintas, y creadores. Dios no acaba con la muerte porque derrumbaría todo un sistema donde la vida y la muerte se necesitan en equilibrio, pero llegará el día que el equilibrio sea caos. Entonces Dios actuará. Dios protege sus intereses y muerte también, protegiendo las creaciones de Dios de la extinción. La muerte, o Azrael, es el segundo ser espiritual más venerado de todos, solo antes de Satanás y después de Dios. Y dentro de su ejército podemos encontrar 5 clases de legiones. La primera son los soldados del limbo. Estos seres esqueléticos se encargan de marcar las almas en el limbo un poco antes de llegar al infierno o inframundo. Estas almas serán marcadas para ser usadas para la guerra que se avecina. Las siguientes son las valquirias de la muerte. Estos demonios son capaces de enfrentar arcángeles y demonios de clase 4. Se rigen por legiones y de medirse con demonios de clase 2. Son la élite de élites y es el orgullo de Azrael. Aún hay mucho más sobre